Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Curva Caótica. Mi nombre es Augusto y hoy vamos a hablar de es la parte 2, pero va a ser la parte 4 en realidad. Después voy a actualizar las miniaturas y todo. Vamos a hablar de la parte 4 de lo que es esta famosa Agenda 2030. Si ustedes recuerdan, en la primera parte hablamos de que iba a haber supuestamente un gobernante a nivel mundial de todo el mundo, de todo el planeta. Bueno, en parte eso es cierto, en parte. Y ahora voy a explicar y detallar por qué. En parte es cierto, pero lo que no es cierto es que va a ser un gobernante solo que gobierne todo el mundo. Va a ser un gobernante por continente que haya en el mundo. Por ejemplo, Latinoamérica, todos los países que conforman Latinoamérica va a tener un gobernante, o monarca si querés ponerle. Va a tener un gobernante o monarca. Centroamérica, todos los países que conforman Centroamérica van a tener otro gobernante que va a regir todo lo que es Centroamérica. Cabe mencionar que todos los gobernantes que yo estoy mencionando son gobernantes de continentes, no de países. ¿Mm? Centroamérica, todos los países que conforman Centroamérica van a responder a otro gobernante. Todos los países que conforman Norteamérica, Canadá, que esto que el otro gobernante. Todos los países que conforman Europa o la Unión Europea, si hay que ponerle, pero todos los países que conforman Europa, que esto que el otro, van a tener otro gobernante. Todos los países que conforman África, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes, no sé, ¿qué más hay? Australia, que esto que el otro, todos esos países que conforman África y Sudáfrica y todo eso, van a tener otro gobernante. Ahora, ¿por qué se dice y se tiene por cierto que posiblemente sea así el tema? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que va a haber un gobernante que va a gobernar todo el mundo? Sencillo, querido, porque si dicen que va a haber un gobernante que gobierne cual continente sabidos por haber ahí en el mundo, se genera un escándalo y una histeria social a nivel mundial. Es más, yo no sé cómo no se generó, habiendo dicho habiendo dicho estas personas que va a haber para del 2030 en adelante un gobernante que gobierne todo el mundo. Yo no sé cómo la gente no se percató de eso y no reaccionó como tal. Nosotros deducimos que fue justamente para no generar una histeria colectiva, que nos dijeron que va a haber un gobernante por continentes sabidos. Ahora, vos dirás, pero está bien, perfecto, pero ¿para qué harían eso? Sencillo, querido amigo. Harían eso justamente para volver a la época en la cual eso era algo normal, para volver a la época de los imperios, para volver a la época de, por ejemplo, el Imperio Romano, Egipto, algún otro imperio también que hubiera por ahí que no recuerdo en este momento, pero la época en la cual habían imperios y iban y se, digamos, mataban a guerras todo el tiempo, que era algo cotidiano como salir ahora a comprar el diario, por ejemplo. Si se vendiera el diario, pero por ejemplo, como salir ahora, por ejemplo, a comprar una tada de pucho al kiosco, bueno, en ese momento era algo cotidiano la guerra y era algo común, se veía como algo común, algo normal. Bueno, lo que quieren hacer es justamente llevarnos a esa época, retrotraernos a esa época. ¿Por qué? Porque de esa manera les es más fácil a estos gobernantes gobernarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera tenés a la sociedad o al pueblo de ese gobernante cautivo, lo tenés ahí dentro. Es como que lo pongas en una casa enorme de Gran Hermano y que no puedan salir para afuera, pero que todos los gobernantes y todo eso los miran por los espejos refractarios, que no se ve de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro sí. Entonces, lo que están buscando justamente es eso, y vos dirás, perfecto, pero a ver, si buscan eso, la tecnología va a desaparecer. No, no va a desaparecer la tecnología.
no va a desaparecer. Va a estar la tecnología, pero va a estar intervenida. Ojo a esto, va a estar intervenida. En algunos países ya lo está intervenida, en otros no. Los países en los que está intervenida son pocos, por suerte, por ahora son pocos, creo que son como muchos cinco, más de esos creo que no, eh, en los que está intervenida, pero en el resto de los países no lo está. Ahora, ¿por qué querrían intervenir Internet? ¿Por qué querrían regular Internet? Bueno, un político muy importante de España, para unos meses atrás, propuso intervenir Internet en España supuestamente por cuestiones de seguridad del país, supuestamente. Eso es lo que le dicen al pobre individuo que está del otro lado de la pantalla, como vos, que es por tu seguridad, es para que no pase tal cosa, es para que no te hagan, creo que se le dice ahora grooming por internet, que esto que el otro, para evitar ese tipo de cosas. Eso es lo que te dicen a vos que estás del otro lado de la pantalla o del televisor, de donde sea que estés viendo este podcast. Eso es lo que te dicen a vos, para que no levantes la perdiz y no hagas quilombo ni cuestiones. La realidad, la realidad es que planean a nivel mundial hacer esto. ¿Para qué? Para saber dónde carajo te encontrás, qué carajo haces de tu vida, qué quinoto ves en internet, qué cosas de las que ves en internet te gustan, qué cosas de las que ves en internet no te gustan, cuál es tu inclinación política o tu, digamos, no sé si el término es inclinación, pero o tu, digamos, a la hora de decidir por un político, por cuál tirarías un poco más, dependiendo de tu manera de ver las cosas. Para eso quieren intervenir Internet. Para tenerte controlado, porque a los políticos hoy en día no tener a la población controlada les rompe las pelotas. ¿Por qué? Porque no los pueden controlar. Entonces cualquiera puede saltar y decir, no sé, fulano de tal es el presidente, sí, perfecto. Dice que está todo bien, sí, perfecto. No está todo bien, hermano. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Mirá, acá está la prueba, pum. Y a ellos les molesta. ¿Por qué? Porque les molesta ver las cagadas que ellos se mandan y no inconscientemente, conscientemente. Entonces, ¿cómo no le vendría bien a un gobernante tener intervenido Internet, que es por donde se comunica todo el mundo hoy en día, para saber quién simpatiza con él y quién no? ¿Quién está de acuerdo con él y quién no? ¿Quién, no es, quién es una molestia y quién no? A todos los gobernantes les vendría fenomenal, porque sabrían dónde vivís, quién sos, cómo te llamas, qué edad tenés, ta, 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 ta. Entonces, a ver, lo que planean justamente para hacer desde el 2030 en adelante, es empezar con este tema en el 2030, no sé si empezarán en el 2030, pero 2031 en adelante, esta es una de los puntapiés, de los ángulos de base de este triángulo del 2030, de la Agenda 2030. ¿Por qué digo un ángulo de base? Porque si vos tenés como base esto, y lo ejecutás o lo haces ejecutar o obligás legalmente a ejecutarlo, si esto lo tenés como base, lo que vayas a poner arriba va a ser nada de peso con respecto a lo de abajo. Todo el peso lo vas a tener abajo. Por ende va a ser una buena base para que vos construyas arriba. Como una casa, ¿viste? Bueno, lo que planean justamente es esto. No lo van a ejecutar de una en el 2030, porque no creo que sean tan boludos de que hay gente que está diciendo que en el 2030 pasa tal o cual cosa, y no creo que, que sean tan boludos de que justo en el 2030 implementen esto. Posiblemente esto lo implementen en el 2032, 31, 34, cosa que
hayan pasado un par de años desde el famoso año del que todos hablaban en Internet hasta que empezaron a hacer las cosas que decían en Internet. No creo que sean tan boludos. Pero lo que va a pasar y se tiene por cierto que va a ocurrir es justamente esto que acabo de decirles. Porque de esta manera te tienen controlado y te tienen con un arnés de 40 broches agarrado y no vas a poder salir. Y si llegás a salir, tener la suerte de que saliste, te van a hacer percha es poco la vida. La vida que te quede te la van a hacer percha. Van a difamarte de arriba para abajo. Total, el resto de la población sigue las órdenes del monarca, del gobernante. Entonces, claro, vos quizás sos inocente, pero si el monarca, el gobernante dice, sí, pero el señor me afanó dos bizcochitos, es un ladrón. Y vos quizás decís, no, pero yo no como bizcochito porque no sé, yo no puedo comer harina. Sí, pero es tu palabra contra la mía y contra todo el pueblo que piensa lo que digo yo. Entonces vos no vas a poder hacer absolutamente nada. Por más que seas inocente, no te va a quedar otra que huir y ver qué hacer o quedarte muerto en vida. La Agenda 2030, entre todas las cosas que plantea, justamente es esto. Y yo creo que esto es más importante que todo lo otro que hemos planteado en los podcasts anteriores y en algunos podcasts que estuvimos viendo que hablan de esto, que dicen que no, que va a haber, van a ponerte microchip abajo de la piel para saber dónde estás, que esto que el otro, que con el microchip vas a poder sacar plata, acreditarte plata de manera virtual en una billetera virtual, que esto que el otro. Perfecto, eso será bueno, será malo, depende del contexto. Pero yo creo que lo que más importante es acá es justamente esto que acabo de comentar. Dislexia de mierda, que acabo de comentar. Creo que esto que acabo de comentar es más importante incluso que todo lo otro. Porque todo lo otro, de cierta forma, tiene arreglo, tiene manera de rebelarse uno, sin salir tan golpeado. En este caso no. En este caso no. Porque una persona que maneja a las fieras, si esa persona le dice a las fieras, vayan contra él, las fieras van a ir contra él. Por más que una de las fieras se quede en duda, una se quedó en duda, perfecto, pero nueve fueron contra el tipo. Digo nueve. Una se quedó en duda, pero 99 fueron contra el tipo. Entonces, esto es lo más importante que hay de la Agenda 2030 desde mi punto de vista. Hay que tener cuidado con esto porque algunas cosas ya se fueron cumpliendo. Ustedes recuerden, yo voy a dejarles una etiqueta acá. eh, Recuerden los dos primeros videos que subimos de la Agenda 2030, en la cual había una lista de 7 ítems y que en el primer video de la Agenda 2030 dijimos que el punto 3 ya se había cumplido y que faltaba el resto de los puntos para cerrarse o concretarse en el 2030. Y que uno de los puntos, que creo que era el cuarto, dijimos que se iba a concretar, se iba a cerrar en el transcurso del 2026. Y estamos en 2026. Así que bueno, gente, como les digo siempre, mi nombre es Augusto, esto fue Curva Caótica Podcasts, y nos vemos la próxima vez que la oscuridad nos rodee. Hasta pronto.